Convertir una idea de inteligencia artificial en un prototipo funcional es uno de los pasos más determinantes y más difíciles para cualquier startup. El desafío no es solo técnico, es económico, estratégico y sobre todo de alineación entre oportunidad, mercado y modelo de financiación. En este episodio de Conversacional conversamos con Emma Crespo, desde la Universidad Carlos III de Madrid, con amplia experiencia acompañando a emprendedores en etapas presemilla, y Chema Pina, Managing Partner en AppKey, firma especializada en financiación público-privada para startups Deep Tech. Juntos exploraremos las rutas más efectivas para financiar un prototipo de IA, los errores más frecuentes y las claves que diferencian a los proyectos que avanzan de los que se quedan por el camino. Un placer, Chema, un placer compartir este rato contigo una vez más. Compartiendo experiencias reales desde distintas ópticas, tú desde lo privado, en mi caso desde lo público, pero siempre acompañando a proyectos reales que creo que de esta conversación pueden extraer ideas muy prácticas para su desarrollo y su crecimiento. No, la verdad es que sí. Además, siempre que hemos coincidido, han sido conversaciones, aunque fueran entre nosotros dos, bastante interesantes. O sea, que yo creo que sí podemos compartir algunas cosas algunas de las reflexiones que ya hemos compartido en otros ámbitos, pues yo creo que puede aportar valor, porque al final se trata de eso. Como tú comentabas, tú tienes partes de la óptica más de generación de la tecnología, de lo que es investigación, desarrollo y todo ese devenir hasta que acaban siendo, o la oportunidad que tienen de ser proyectos empresariales. Por otro lado, yo vengo de la óptica de cómo financiar ese proyecto desde el ámbito de la inversión privada y también la parte de financiación pública, que son elementos que muchas veces se tratan de manera estanca, y es muy importante que vayan de la mano, sobre todo para que el proyecto sea eficiente financieramente y pueda llevarlo a buen término. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Sin duda, porque lo que comentas, convertir una idea en una empresa viable y sostenible, pues efectivamente es algo que primero hay que validarlo, hay que encontrar su financiación que le permita crecer y requiere algo más que la tecnología. Claro. No, totalmente. O sea, muchas veces pecamos de buenismo, de voluntarismo. Y cuando hablamos, es un tema que comentamos, cuando hablamos de ostras, a veces parece que eres demasiado negativo en planteamientos, pero realmente es muy importante dar baños de realidad para que se cojan perspectivas. O sea, muchas veces tú eres capaz de desarrollar una tecnología que luego tienes que ser consciente que la tienes que llevar a un producto. Para que realmente genere impacto, tienes que ser capaz de llevarlo a un producto que sea comercializable. Al final, la comercialización viene porque si tú eres capaz de venderlo, vas a ser capaz de tener los ingresos que te permitan sostener e impulsar el proyecto. Entonces, así vas a llegar a más gente. O sea, esa lógica de mercado es importante tenerla presente, pero con el ánimo de generar impacto en lo que tú estás desarrollando. O sea, muchas veces, se disocia lo que es la capacidad técnica o tecnológica, el esfuerzo por desarrollar tecnología. Y muchas veces, y luego vemos por otro lado que la parte de llegar a mercado, el llegar a mercado que puede tener un sesgo, pues dices, mercantilista, de negocio, negocio, negocio. Si das un paso más atrás, ves que es la forma de realmente generar impacto de una manera sostenible. Entonces ahí es donde podemos ayudar y dar esa perspectiva de decir, ostras, al final se trata de montar una empresa. Cuando hablas de transferencia, pues lo que estás buscando, es decir, la ventaja competitiva de eso que estás haciendo está en esa tecnología que estás desarrollando. Y entonces es muy importante decir, uno, hacer la reflexión si tienes las ganas de meterte en el charco de impulsar un negocio, que no es lo mismo que desarrollar la tecnología en sí. Es otro charco. Entonces, tienes que decir si quieres meterte o no. Y si te quieres meter, o
quieres incorporar talento para que ir de la mano y montar un equipo que esté compensado, pues a nivel de gestión, a nivel de tecnología, a nivel de comercialización, para llevar a buen puerto ese proyecto, ¿vale? Es la primera decisión que tienes que tomar. Y es muy relevante. Ahí es donde vosotros hacéis un trabajo espectacular, precisamente bajando eso que se considera muchas veces investigación básica, a producto llegado al mercado y luego lo que es el desarrollo, porque del negocio. O sea, eso es muy importante. Sí, efectivamente, todo lo que es el identificar un problema, una necesidad para esa solución y desarrollarla y a partir de ahí validarla con el mercado, sin duda es importante. Hablas de talento. ¿Qué papel tiene el equipo digamos, en todo en toda Es esta fórmula? fundamental. O sea, el equipo es fundamental y el cómo financiarlo también. O sea, el equipo es fundamental porque, uno, tienes que ser, o sea, realmente no es viable empresas monopersonas, porque no hay ese financiar un hombre orquesta es muy difícil. Y sobre todo en entornos cambiantes como estamos ahora. Entonces, es muy importante aunar, por un lado, la capacidad técnica de ese equipo, pero cuando hablamos de capacidad técnica es tecnológica, por un lado, pero también de gestión de empresa, que al final es una capacidad técnica, y ojo, de saber vender, entender a qué mercado, lo que quieres desarrollar, a qué mercado va dirigido y entender la lógica del mercado. Si tienes al final estas tres áreas funcionales coordinadas, incorporadas, es muy importante la compatibilidad de ese equipo. O sea, es decir, al final es como un matrimonio, es decir, tienes que ser capaz de, y sobre todo luego cuando ya nos metemos en el charco de la financiación, de ver que ese equipo es capaz de gestionarse entre sí, que es un tema que al final las relaciones humanas es lo más difícil. Es lo más difícil y a la postre es lo que va a hacer que el proyecto vaya o no vaya a buen puerto. Entonces, pues eso es muy importante para determinar si el proyecto puede ir a buen puerto y muy importante para ver si puede conseguir o no financiación. Eso es crítico. ¿Por qué? Y ahí me extiendo a decir, porque por un lado, como proyecto va a necesitar recursos. Esos recursos pueden ser privados o públicos. Entonces, lo que es muy importante ahí es entender cómo funciona. Entonces, ¿cómo demuestras tú al financiador que tienes esas capacidades? Entonces, ahí empezamos a meter en la conversación otros aspectos como es que no gustan tanto como muchas veces es el análisis económico-financiero, que lo que haces es justificar que realmente tienes esas capacidades y ese talento que tú estás diciendo. Si estás hablando en el momento de decir, oye, yo tengo un proyecto que quiero desarrollar una tecnología, tienes que entender que en las fases iniciales el inversor privado va a ser más reacio a financiarte, salvo fondos especializados que entran en proyectos de tech o deep tech, pero en general los generalistas lo que van a hacer es querer financiar, darte velocidad y que financies el negocio. Ostras, pues en ese momento tengo que apoyarme también en instrumentos públicos. Esos instrumentos públicos, o sea, tanto públicos como los privados, tienes que entender que buscan a cambio de financiarte. Buscan, pues depende como, por ejemplo, diferentes convocatorias de CEDETI, van a buscar que tengas la capacidad técnica suficiente para acometer ese proyecto que estás definiendo. ¿Y cómo justificas que la tienes? Tú vas a explicar, por un lado, el equipo que tienes en el proyecto, ¿vale? El conocimiento, la parte cualitativa del estado del arte y del proyecto, pero tienes que refrendar esos con números. ¿Y cómo lo vas a refrendar? Pues al final es con tus estados financieros. Con lo cual ya metes en la ecuación ostras, además ese equipo técnico que sabe vender, que sabe gestionar en esa parte de gestión, buscas que el cierre, los estados financieros, un balance, un PIG, refleje la situación actual de la empresa.
Y ahí te metes en un charco en el que muchas veces no se le da atención a esa parte. Se cree que una gestoría es tu departamento financiero, cuando muchas veces no es así, sino gestoría tienes que entender que te hacen un buen trabajo haciendo que cumplas las obligaciones fiscales y laborales, pero no entienden que muchas veces cuando vas a buscar financiación no se trata de pagar menos impuestos, sino se trata de generar unas expectativas para que te las financien. Pues es muy importante una correcta activación de los equipos, es muy importante mostrar qué recursos tiene la empresa para poder convencer que puedes financiar y soportar un equipo técnico cualificado. Fíjate que estoy llevando ya la conversación a ese análisis económico, a veces denostado, pero que sirve para refrendar de manera objetiva las expectativas que estás generando, tanto a instrumentos de financiación pública como instrumentos de financiación privada. Y que esa narrativa va cambiando, la narrativa de la empresa, según las expectativas del interlocutor financiero al que te enfrentas y que es el adecuado y que identificas como adecuado en cada momento de la empresa, sin duda alguna. Por eso esa parte, quizás la idea de trabajar con una perspectiva más a medio largo plazo y el definir una ruta de financiación para el proyecto que sea acorde a cada momento y que en la que todas las piezas vayan encajando y tu discurso, como tú dices, no es lo mismo lo que tienes que mostrar ante un perfil de financiación que otro. Totalmente. O sea, lo que es muy importante entender que el proyecto, la empresa, desde consecuencia, es una entidad viva y como es viva, va cambiando en cuanto a sus objetivos y en cuanto a los recursos en los que se puede apoyar. Entonces, es muy importante entender, para generar esa confianza, tener claro, cada instrumento, o sea, cómo te puedes financiar en cada momento, a través de qué instrumento, pero entender qué requerimientos tiene ese instrumento para financiarte. Básicamente porque muchas veces el no hacer este análisis de qué me van a pedir o qué expectativa tienen, ¿Para qué lo voy a necesitar? Claro, exacto. Entonces, una negativa no es que seas un buen proyecto, no que sea un mal proyecto, oye, que también los hay, sino es que no has evaluado la rentabilidad que espera obtener este financiador. Como grandes financiadores, tienes financiación pública, privada. Oye, son inversores. Perfecto. ¿Qué buscan? Eso es un inversor privado, busca ganar dinero, no con la actividad, sino con el crecimiento. Es decir, un inversor financiero, sabes que lo que quieres es dotar de recursos a la empresa, cuando vale poco, a cambio obtiene unas participaciones, quiere que con esos recursos tú crezcas para, cuando has crecido, poder vender su participación y como la empresa vale mucho más, obtener un rendimiento. Vale, tú como emprendedor tienes que entender que en esa fase inicial, ostras, como tiene poco histórico, pues el valor de la compañía es pequeño, es menor. Claro, en ese momento tú tienes que tener claro, y en ese plan de negocio, cuál es tu objetivo. Para llegar a ese objetivo, es decir, oye, ¿dónde quiero estar en 2, 3 años esa facturación? Tienes que fijarte unos hitos a nivel de desarrollo de producto, a nivel de acciones comerciales, a nivel de equipo. Esos hitos se alcanzan implementando unas acciones. Esas acciones tienen un coste. Con lo cual tú sabes, si todo va bien, qué tienes que hacer para llegar a ese objetivo y cuánto te cuesta. Ya tienes claro cuáles son las necesidades de financiación. Lo que puede cambiar en cada momento es cómo lo financias. Claro. Entonces, en un primer momento puedes determinar, decir, ostras, esa inversión privada, esos recursos que he conseguido captar cuando yo valgo poco, me interesa complementarlos con instrumentos públicos, precisamente para no diluirme. Y ahí es un rol importante que el sector público tiene. Entonces, es decir, yo me puedo apoyar en instrumentos que, uno, me ayuden a traccionar y financien el plan de negocio, que se llaman finalistas. Entonces, hay que entender que te van a financiar si les convencemos que vamos a ser capaces de crecer.
y que como normalmente estos instrumentos son a través de deuda blanda, pues nos van a financiar si somos capaces de convencerle que en algún momento seremos capaces de devolver esa financiación. Complementados con otros instrumentos que lo que financian es el desarrollo de tecnología o producto. Y ahí tenemos que, ya entramos, y es otro melón, de entender qué es I+D y qué es innovación. Pero pueden financiar tecnología o producto, con lo cual hay el hito, aparte de la viabilidad económica, porque claro, buscan que tengan impacto, y el impacto es llegando a más gente y que mucha más gente utilizan esa nueva solución. Lo relevante es entender que en esa fase inicial, ostras, lo que quiero financiar me va a permitir, o sea, lo que quiero financiar, esa nueva tecnología, ese nuevo producto, me va a permitir, lo que voy a financiar es, lo que están evaluando es la capacidad que tengo para llevar a cabo ese proyecto. Capacidad técnica y capacidad económica. Con lo que, fijaros, en ese escenario estamos viendo que si tú cambiases el orden de los instrumentos, a lo mejor no serías financiable. Si voy a aplicar a un proyecto, a un instrumento de CDT, por ejemplo, que me financian parte del proyecto y no tengo los recursos para financiar la parte no financiable, no me lo van a dar. Pero si le doy la vuelta, aplico ahí dentro de 6, 9 meses y primero pongo foco en incorporar unos mínimos recursos de capital privado o una parte sí que financie esa investigación complementada con ese capital privado y a lo mejor una empresa que puedo vender servicios mientras para validar mi capacidad de llegar al mercado mientras desarrollo el producto, la tecnología, eso sí que me lo pueden financiar con esos fondos generalistas, con lo cual estoy montando, voy tocando los diferentes instrumentos que me hacen factible ser elegidos por todos. Entonces, la capacidad de apalancar cada euro que tengo de inversión privada a través de fondos públicos me permite ir mucho más rápido, que es importante, ¿vale? Y poner en valor las participaciones que yo tengo, que yo como emprendedor, como socio, es lo que tengo que defender. Porque ahí es muy divertido y acabo, es decir, claro, yo como emprendedor tengo 2 gorros. Como ejecutivo, como director general, yo diría, ostras, yo me quiero que la empresa se financie con ampliaciones de capital porque no tengo deuda que devolver o préstamos o subvenciones que justificar. Pero por otro lado, como inversor, oye, yo quiero no diluirme, con lo cual tú, director, finánciate con instrumentos de deuda o subvenciones que permitan poner en valor la compañía y defender mis participaciones. Con lo cual es una guerra de poder o de contrapuntos que es muy importante entender. Sin duda, y esa buena gestión financiera con esa perspectiva temporal que luego además te permitirá hacer uso de otro tipo de instrumentos, bonificaciones, deducciones fiscales, que también... Totalmente. Y de hecho, fíjate, se da el caso que ya entrando en la parte de gestión financiera, que es que lo que tratamos muchas veces cuando asesoramos al respecto es evitar que te dispares en el pie. Y un ejemplo muy sencillo, es decir, tú tienes una empresa que digamos tiene una venta de 100.000 euros. Tiene unos pagos, digamos, facturas recibidas por valor de 150.000 euros. Si tú haces un tratamiento, una contabilización de ingresos y gastos como tal, tienes un resultado negativo de 50.000 euros. Coges esa misma empresa, esas mismas partidas, y tengo las ventas de 100, pero de esos 150.000 euros en facturas y en nóminas que he pagado, resulta que 100 son desarrollos de producto y 50 son gastos operativos para intentar vender ese producto que he desarrollado. El resultado ahí es más 50. Fíjate, tienes el mismo proyecto que tienes 100 menos 50 de resultado y el otro tienes un resultado positivo de 50. Pero de ahí salen muchas más cosas que van en línea con lo que hemos hablado antes. Es decir, oye, si yo tengo ese resultado positivo o soy capaz de ir generando recursos, lo que estoy explicando es que tengo validado el modelo de negocio. Si tengo validado el modelo de negocio, voy a ser mucho más atractivo a un inversor que lo que quiere es
financiarme la velocidad de crecer, no que haga pruebas para determinar qué modelos es el adecuado, qué teclas son las adecuadas. Pero además, por otro lado, eso que he activado, es decir, esos trabajos para el inmovilizado, que no es gasto, sino que son inversión, demuestran que tengo capacidad de desarrollar tecnología. Otra cosa es, y es la parte cualitativa, de ver si es buena o mala, pero tengo equipo y tengo capacidad, con lo cual estoy siendo atractivo para esos instrumentos que lo que buscan es financiar proyectos, equipos de tecnólogos o con capacidad tecnológica para desarrollar el proyecto. Porque si no, a ojos del evaluador, puedo parecer que soy un mero comercializador de estos señores han hecho un esfuerzo de 150.000 euros en vender un producto que no es suyo porque no tienen desarrollos y encima van a pérdidas, no son capaces de ganar dinero. Es la misma empresa, así es sencillo, en dos situaciones totalmente diferentes. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahí es cuando la dirección financiera, la gestión financiera, te permite gestionar eso. Fíjate. Qué diferente a ojos de un evaluador los Exacto. dos escenarios. Un evaluador, un financiador, con lo cual, y realmente, lo curioso encima es que la segunda empresa, el segundo caso, demuestra la situación real de la empresa. Y ahí se da luego, es decir, encima luego eso gestiónalo bien, porque tienes que entender, como tú decías, hablabas de los incentivos, que es una herramienta que no se aprovecha. Es decir, tenemos en España dos incentivos a nivel fiscal. Uno, todo el gasto, o sea, tienes las bonificaciones en las cuotas de la seguridad social, con lo cual te puedes ahorrar del personal investigador, aquel que esté desarrollando el producto, durante un periodo de tiempo, 2 años al menos, en las cuotas a la seguridad social, el 40% de las cuotas a la seguridad social, con lo cual estás abaratando el coste de desarrollo del producto. Estás liberando recursos para poder desarrollar cosas nuevas. Pero además de todo ese gasto, luego lo puedes deducírtelo del impuesto de la base de la cuota íntegra del impuesto de sociedades. Con lo cual tienes otra línea que puede ser recurrente, porque si tú recurrentemente vas desarrollando I+D, puede ser una línea de ingresos recurrente que puede beneficiar mucho, ¿vale? A lo mismo ha hecho, uno, a validar por parte de terceros que realmente estás haciendo I+D. Y luego liberar recursos que los puedes dedicar para o crecer comercialmente o seguir desarrollando producto. Hablabas antes de la lógica de inversión de distintos agentes en el mercado financiero. Vosotros mismos participáis en empresas con las que trabajáis. ¿Cómo es luego esa convivencia, emprendedores, inversores de un perfil, inversores de otro, que puedan irse incorporando a lo largo del crecimiento? ¿Qué nos puedes contar? Mira, es muy importante eso y entender que, porque también hay mucho voluntarismo al respecto. Te pongo un ejemplo. Es decir, al final de un inversor, un financiador, tienes que tener en cuenta que hace un equilibrio. O sea, como tú desde fuera tienes que entender que se va a hacer el planteamiento y va a analizar el proyecto entre el riesgo que está dispuesto a asumir y la rentabilidad que espera obtener. Al final, la ecuación se mueve en estos dos ejes. Tienes, por un lado, financiadores, bancos que financian por deuda, que quieren un riesgo bajo y al final, como no quieren tener un susto de no poder devolver el dinero, de que no le devuelvan el dinero, pues la contrapartida es que la rentabilidad que espera obtener, el tipo de interés, es una rentabilidad baja. En el otro extremo tienes un business angel. Un business angel es aquel que cree más en el equipo, en la capacidad de las personas, más que en un proyecto que todavía no existe, con lo cual está dispuesto a perder el 100% de lo que pone. La contrapartida es que quiere una rentabilidad muy alta. Y esa rentabilidad va asociada, entonces, a que el tipo de negocio que quiere financiar es uno que tiene una capacidad de crecer rápido, para generar valor rápidamente. Entonces, en ese sentido,
en cada fase tiene un rol el financiador. Y también como financiador tienes que entenderlo. Y tú como emprendedor tienes que hacer el trabajo de buscar y cerciorarte de que el financiador entiende eso. En un primer momento te puede ayudar un inversor privado, pues como facilitador de contactos o una opinión en base a su experiencia. Ojo, pero nunca va a suplir la carencia que tú tengas. O sea, es decir, si no tienes un equipo de ventas, el inversor no te va a hacer de vendedor. Te puede facilitar contacto, pero no te va a hacer de director comercial. Con lo cual, lo que va a pasar es que no vendas, que no inviertas. En un segundo momento, tú vas a tener a financiadores, venture capital, que tú vas a evaluar si te pueden aportar acceso a otros inversores más adelante, acceso a, por ejemplo, a trabajar de una manera reglada, porque ya tienes que empezar a reportar, con lo cual tienes que implementar procedimientos, ¿vale? Acceso a clientes, networking. Entonces, ahí ya te abres, hemos mencionado, otro gran melón, que es la diferencia entre un socio financiero, un inversor financiero, y un socio industrial, y lo difícil que es que convivan. ¿Por qué? Porque un socio financiero es el que hemos comentado de pongo dinero, yo no quiero ganar dinero de la actividad, yo quiero ganar dinero con la empresa haciéndola crecer. Con lo cual, tiene una voluntad de entrar, estar y salir. Y salir. Comprar barato y vender caro. Un socio industrial sí que busca una sinergia, ya porque tenga capacidad productiva, ya que pueda tener, oye, me interesa tener esa tecnología, ese producto, porque me va a permitir utilizarlo como punta de lanza para llegar a venderme como una empresa de base tecnológica, poder llegar a clientes ofreciéndoles cosas nuevas. Quiero seguir. Normalmente entra en una participación minoritaria, pero tiene un afán de permanencia. Claro, no puedes mezclar en el mismo cap table a un inversor que quiere salir de manera cara con un inversor que quiere comprar barato, porque ya la lógica que tienen es diferente. Con lo cual, es una decisión que tú tienes que entender qué tipo de inversor quiero en cada momento. ¿Vale? Incluso hay otro perfil inversor que estamos desde hace participando desde hace algunos años y son los centros públicos de investigación que están en el origen de esa generación de tecnología. Totalmente. Esos centros públicos, que no los he mencionado, pero es verdad, están en el estadio inicial. Es decir, es como un socio industrial inicial que luego suelen ser bastante amigables en la relación con los inversores, o sea, porque ya también ha madurado y se ha entendido el rol y se ha financiado, gracias también a la experiencia, el rol que puede tener dentro de ese organigrama, la solvencia que tiene. Es un inversor que cumple varios roles. Uno, quieras o no, da una solvencia técnica importante. Dos, genera un marco de seguridad jurídica en torno a la IP, que eso es un tema que en estadios posteriores será muy relevante. Crítico. ¿Vale? Y tres, pero también fuerza a que, como está muy reglado, la empresa tenga la capacidad de ordenarse, con lo cual eso lo puede hacer atractivo a financiadores privados luego que lo que busquen es dar velocidad. Fíjate que precisamente esa parte del rol de los centros tecnológicos hacen las veces de financiador inicial de tecnología, aquello que no gusta muchas veces financiar, porque asumen que hay tecnologías que te pueden ir bien o te pueden ir mal, pero el centro tecnológico o las universidades financian esos proyectos, los que salen bien y los que salen mal, pero permiten que se financien y luego permiten que entren los que se consideran oportunos en esta otra rueda. Pues sí, es fundamental. Efectivamente, ahí se realiza una transferencia de conocimiento, un contrato de transferencia a la nueva empresa, pero se mantiene esa relación que puede generar otro tipo de retornos también para los centros de investigación y sobre todo nuevos proyectos, muchas veces nuevas líneas de investigación o incluso pues la incorporación de personal joven investigador en esas empresas. Totalmente, con lo cual la relación se mantiene simbiótica. Y se acelera precisamente por eso que hemos comentado, porque si hay otros instrumentos luego
que financian el desarrollo de tecnología, a la hora de evaluar, como hemos comentado, oye, entienden los criterios de evaluación, se tienen en cuenta las relaciones que tienes con centros tecnológicos, con universidades, precisamente por la capacidad que tienes de, en esos proyectos que quieres desarrollar, apoyarte en especialistas para temas muy concretos que requieren de grandes inversiones a nivel de equipo que tú como empresa no puedes llevar a cabo y que te permite, precisamente como está arreglado, que te apoyen sin que haya problemas luego respecto a quién tiene la propiedad de esa invención, porque, como hemos hablado antes, está muy reglado y se tienen muy claras las reglas del juego antes de empezar la partida. Y eso genera un marco de seguridad bastante apreciado. Y muy dinámico, porque al final en los equipos de transferencia de tecnología, bien sea desde sus oficinas o bien sea desde parques científicos, la misión que tienen es precisamente la de seguir dinamizando el ecosistema para alimentar y generar oportunidades. Totalmente. Que es verdad que tienen, o sea, que todavía hay frenos, que todavía hay ineficiencias, seguro. Pero bueno, el camino que se ha recorrido es importante. También, ahora están viendo, pues ya se empieza a ver proyectos que vienen de universidades, de grupos de investigación, que están traccionando y se han convertido en empresas que son casos de éxitos y han abierto camino para poder seguir haciéndolo. Pero un poco recapitulando, ahí mostramos lo importante que es no solo la tecnología, sino la capacidad de... La tecnología es algo necesario, pero no suficiente para llevar a cabo un negocio. La importancia que es configurar un equipo que cubra las diferentes áreas funcionales. 2, 3, entender qué has de financiar ese proyecto. Comprender cómo funcionan los diferentes financiadores y asumir que la empresa crece, sus necesidades y sus virtudes cambian y tienes que ir acomodando, ¿vale? Los instrumentos que existen a esas necesidades que tiene la empresa. Y que es muy importante cuando haces un plan entender que lo que sí que controlas, por lo menos si te sale bien, es qué vas a hacer y qué coste tiene. Lo que tienes que ser mucho más fluido a la hora de entender en qué instrumentos te puedes apoyar, porque eso nos controlas. Con lo cual, contra mayor sea el abanico, más opciones de conseguir esa financiación tiene. Y que llevando de manera diligente lo que son los números de la compañía, lo que haces es ganar tiempo. Ganar tiempo porque muestras la mejor imagen de la empresa, evitas dispararte en el pie y haces más atractivo el proyecto a cualquier... Ya no hablo de inversores, sino de financiadores. Un resumen espectacular y súper completo con todos los elementos que yo creo que van a ser muy prácticos para todos los emprendedores y para las empresas. Totalmente. Y muchísimo encantado. La verdad Encantada. que ya hemos hablado, pues Sí. son conversaciones que hemos ido teniendo. Ahora hemos hecho, te das cuenta, en media hora hemos hecho un resumen de muchas horas de conversación que hemos tenido al respecto. Y que han ido aflorando puntos que van a ser muy prácticos y efectivamente, gracias. Pues estamos a disposición de vosotros, ya sabéis, al final en Apki nos dedicamos precisamente a eso, o sea, la experiencia que tenemos como inversores, en el punto de vista de inversión y como consultora a la hora de identificar instrumentos públicos que adecuan a un proyecto, pues todo lo que podamos, esa experiencia que podamos transmitir, pues seguro que esperamos que sea de utilidad. Muy válida, efectivamente. Combináis una perspectiva de inversor y de asesor que tratamos también nosotros en los equipos de las incubadoras de asumir precisamente para dar un apoyo más real y más productivo. Y además, y si me permites, un último, ahora me ha venido un flash, que es muy importante de esos proyectos, que tienen que entender, que tienen que preguntar mucho y apoyarse en todos los facilitadores, llamémoslo así, que puede haber, pero que al final opinar es muy fácil.
al final, porque no te arriesgas con la mejor voluntad del mundo. Con lo cual, ellos tienen que tener la capacidad de coger toda esta información y formarse su criterio, porque al final son los que tienen que, la parte de las decisiones estratégicas informadas, ¿vale? Pero las tienen que tomar ellos. Sin duda, pues ese es el mensaje final, sin duda. Muchas gracias. Un placer.